Hoy estaremos estudiando la creación del hombre. La creación del hombre. Vamos a estar viendo el versos, capítulo 1, el versos 26 hasta el 31, y si podemos llegar al capítulo 2, pues también lo abordaremos el capítulo 2, aunque ya no tenemos casi mucho tiempo, ¿verdad? Pero creo que podemos, una hora es suficiente, sí. Y lo que pasa es que a las Ray-Ban ya no me sirven. Entonces, hermanos, vamos a ir a la escritura en el versos 26 y 27. Capítulo 1, versos 26 y 27. ¿Ahora sí? Ok. Leamos todos. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora leamos todo el verso 27. 1, 2, 3. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Padre, te damos gracias por esta hermosa y maravillosa noche que nos has regalado de vida. Gracias por el día de vida que ya nos diste. Gracias por habernos guardado del peligro, del accidente y de la mortandad. Gracias, Señor, porque nos diste tu bendición, nos diste tu protección, nos diste de tu cobertura, nos diste alimento y nos diste vestido y calzado. Gracias por aquellos que tenemos dependencia de alguna medicina, pues también nos la diste, Señor. En tu providencia, Señor, tú te has acordado de todas nuestras necesidades y en tu amor y tu misericordia nos has suplido de cada una de ellas. Por ello te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque eres tú quien nos tiene hasta el día de hoy en pie. Gracias, Señor, porque también pusiste el querer como el hacer en nuestro corazón. Nos diste la disposición para venir acá a tu iglesia y reunirnos como una familia de la fe. Pusiste en nuestro corazón, Señor, a pesar del cansancio, a pesar de los quehaceres o los compromisos que podíamos haber tenido. Nos diste, Señor, esa carga en nuestro corazón, ese gozo de venir a inquirir de tu palabra, de venir a adorarte, de venir a exaltarte, Señor, como un solo cuerpo, como un solo espíritu que somos en ti, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por todas esas cosas preciosas, por todas esas cosas maravillosas que haces a diario en nuestra vida. Aunque a simple vista son pequeñeces o partes de una rutina de vida, Señor, si nosotros comenzamos a meditar en la existencia de la humanidad, que no todos, Señor, tienen ese privilegio, Señor, de tenerte a ti principalmente y tener la paz en el corazón que solo tú puedes dar. Esa es una gran dicha, una gran bendición. Cuánto más gozar, Señor, de tu gracia, de la vida eterna que tú nos ofreciste en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque sin merecerlo, Señor, tú nos tienes todavía, Señor, examinando tu palabra, aprendiendo de tu palabra, meditando en los misterios de tu palabra. ¿Y quién es el hombre, Señor, para que tú tengas memoria de él? O el Hijo del Hombre, Señor, para que lo visites. Le has hecho menor que a los ángeles, Señor, pero nos has coronado de gloria con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas tú, mi Dios, por tanto amor, por tanta paciencia, por tanta misericordia y bendiciones que has derramado en nuestra vida. A ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener este estudio y vamos a ver en primer lugar en el versículo 26, estamos hablando de la creación del hombre. Vamos a ver que comienza con una maravillosa expresión que
que no encontramos en los otros elementos o creaciones de Dios. Y es este, entonces dijo Elohim. En la Biblia Reina Valera aparece ya, como fue traducida al castellano, entonces ya aparece el término Dios, que eso ya estuvimos dando una enseñanza así, abuelo de pájaro, que lo que representa el término Elohim. Pero ¿por qué hago referencia nuevamente al término o al nombre Elohim? Elohim, porque aquí aparece en su pluralidad. Entonces dijo Elohim, hagamos, ahí está la pluralidad, hagamos. Y cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de Dios en plural. Está la pluralidad donde se encuentra la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Entonces, en principio dijo Elohim, hagamos al hombre. Entonces miramos, hermano, que en primer lugar el hombre no es algo evolutivo de la ciencia. El hombre no nace por accidente. El hombre no nace por casualidad en esta tierra como producto de un accidente o producto de una evolución, sino que el hombre nace del deseo de Dios. Oiga bien, el hombre es producto del deseo de Dios, del deseo de Elohim. El hombre es producto y nace en el corazón de Dios primeramente, porque todavía no había creado Dios. En el sexto día no había creado al hombre, cuando lo primero fue la expresión que miramos, una oración, como un diálogo. Ahí está como un diálogo entre dos o más personas, porque está hablando Elohim y dijo, hagamos. Entonces dijo Jehová, o dijo Elohim, o dijo Dios, hagamos. Esa palabra es una palabra muy significativa para nosotros. Hagamos. Como que Dios de su corazón está invitando a otras personas a otras personas o otra deidad a hacer algo que le nace en el corazón, algo que siente el deseo de hacer, y les dice, lo invita y les dice, hagamos. Pero iban a hacer al hombre que nace en el corazón, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y mire qué inteligente, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Estuvimos hablando en la clase anterior que representaba la semejanza a Dios, ¿verdad? Y que representaba la imagen de Dios. Y hablamos, ¿verdad?, que a imagen de Dios es a lo santo, el hombre a lo perfecto, que era el hombre. El hombre inicialmente fue perfecto. El hombre inicialmente era santo, era puro. Adán, cuando fue creado, no fue creado en imperfección, fue creado en perfección. Fue creado en santidad, fue creado en pureza, porque era a semejanza, a imagen de Dios. Es decir, que es lo que Pablo dice, que yo sufro, dice en una de las cartas, dolores hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el propósito de Pablo, decía, era llevarnos perfecto a la imagen de Jesucristo. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando Adán fue creado, Dios quiso que Adán fuera perfecto y que Adán fuera el reflejo de lo que es Dios. ¿Cómo miramos el reflejo? Bueno, usted se mira en un espejo y usted mira una imagen y usted se mira en esa imagen, pero esa imagen no es usted, pero esa imagen no está representando a usted, es el reflejo. Entonces, cuando Dios crea a Adán, lo crea con ese propósito de que Adán
fuera el reflejo de Dios aquí en la tierra. Oiga bien, Adán fuera el reflejo de Dios aquí en la tierra. Y como fue creado en santidad y en esa hechura de perfección, entonces Dios quería que Adán fuera aquí en la tierra como que él estuviera en la tierra, como un representante, como un delegado de parte de Dios, pero que lo representara a él en todo, en su imagen de semejanza y en su semejanza. ¿Qué hablamos la semejanza? Adán fue creado en perfección porque fue creado con intelecto, fue creado con emociones y fue creado con voluntad. Y eso lo miramos a lo largo de lo que encontramos. Allí dice que Adán tenía la inteligencia de poderle poner los nombres a los animales. Ese es parte del intelecto, no era un robot, no era algo mecanizado que era como un títere de Dios, no. Era un hombre independiente de Dios, pero a la misma vez dependiente de Dios, porque Dios lo crea con ese propósito de que ese hombre lo represente a él en esta tierra y ese hombre sea la imagen de él, sea la semejanza de él aquí en la tierra, y que prácticamente como decía Jesucristo cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, y creo que fue Tomás y le dice, tanto tiempo que he estado con usted y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No se estaba refiriendo a lo físico, sino a la representación, a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces eso era Adán en un principio. Adán era la imagen de Dios y la creación misma miraba a Dios en Adán porque fue creado en esa perfección. Y dice también, hermanos, que lo había creado con un propósito. Ahí miramos que el intelecto y las emociones y la voluntad le iban a permitir a Adán, versos 27, 26, dice que fuera creado conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. He estado estudiando un poco acerca de esto, hermanos, y he estado, como dicen, quemando las últimas neuronas que me quedan, ¿verdad? Y aquí miramos, por decir así, un universo espiritual, ¿verdad? Y aquí miramos un mundo material. Qué interesante eso, interesante. Entonces, hermano, Dios viene y crea a Adán, y cuando crea a Adán, lo crea con un propósito. Del universo espiritual sabemos que Dios gobierna todo esto se conoce como el reino de los cielos, así es, reino de Dios y el reino de los cielos. Y esto se conoce como el reino de Dios, lo que es la tierra. Creo que en una clase se los había enseñado, ¿va? El mundo material, que es la tierra, el globo terráqueo. Y el universo espiritual es todo lo que es el universo. Entonces Dios viene y piensa, siente el deseo en su corazón de crear al hombre. ¿Por qué? Porque él había creado ya un mundo material.
y dijo que en este mundo material él necesitaba a alguien que lo representara. Alguien que representara a quién. Dios quería tener a alguien que lo representara. Y entonces dijo, yo necesito tener a alguien y voy a crear a un hombre para que me represente en este mundo material. Me represente mi semejanza, sea semejante a mí, sea santo, sea perfecto, sea que tenga mi atributo, voy a compartir con él mi atributo, mi naturaleza, además de que sea un hombre perfecto, santo, también sea un hombre con inteligencia, con voluntad y con sentimiento, emociones. Es decir, que toda la creación que él iba a administrar, mirara los animales, aún las plantas, todo, miraran en Adán, miraran a Dios. Que fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En la perfección, sí, de Adán, de Jesús. En la santidad, en la pureza, porque Jesús fue sin pecado. Entonces, eso es lo que quería Dios hacer en Adán. Y ese era su sentimiento, su deseo de poner a alguien a que administrara. Y eso es lo maravilloso de esto, hermano. Dios quería tener a alguien que a la misma vez lo representara a él aquí en la tierra. Ese alguien pudiera administrar y gobernar la tierra como si Dios mismo la estuviera gobernando. Es decir, Dios no iba a tener contacto, por decir así, Dios no iba a tener fuera de Adán. Digamos, aquí iba a estar Adán, ¿verdad? Aquí va a estar Adán. O el hombre, ¿verdad? Ahí va a estar Adán. Uniendo el universo espiritual con el universo material. Adán iba a estar ahí. Entonces, ¿quién iba a ser el contacto o el puente entre lo espiritual y lo material? Adán. Dios no iba a hablar con los peces. Dios no iba a hablar con las bestias. Dios no iba a hablar con las aves. Dios no iba a hablar con los árboles. Dios iba a hablar directamente con Adán. Cualquier asunto, Dios lo trataba con Adán. Incluso un principio de administración, un principio de relación, un principio de amistad. La amistad, dentro de una relación de amistad, ¿verdad? Tiene que haber, dijimos, lo general, ¿verdad? Confianza. ¿Qué más? Respeto. ¿Qué más? Son 3 elementos esenciales. Comunicación. Esos son elementos esenciales en una relación. No importa el orden. Confianza. Dios le tenía confianza a Adán. ¿Tenía o no tenía confianza en Adán? Sí, porque dijo, lo vamos a poner a administrar, lo vamos a crear para que administre. ¿Tenía o no tenía respeto Dios en Adán? Sí, porque todo se lo había puesto a él y con él trataba el asunto. ¿Había o no había comunicación entre Dios y Adán? Sí, había comunicación porque miramos en los capítulos subsiguientes que Dios se comunicaba con Adán. Y miramos que había respeto porque aún cuando él lo miró solo, que vamos a ver más adelante, dice que Dios consideró la condición de Adán, que estaba solo y no se hallaba ayuda idónea para él. Entonces respetuosamente Dios dijo, toda la creación tiene ayuda idónea, pero Adán no tiene. Entonces lo respetó y dijo, bueno, lo vamos a hacer caer en un sueño profundo y ahí pues ya vamos a ver el resto de lo que pasó. Pero esto es lo hermoso, hermano, que Dios en Adán conectó esta relación, una relación, y esta relación era con Adán para que Adán administrase el mundo material.
¿Entendimos eso? Claro, usted dirá, pero eso no sale en la Biblia. Sí, es verdad, nada de eso sale en la Biblia. Pero sale ahí en la pizarra. Lo anota en un papelito y lo mete ahí en la Biblia y ya tiene algo más con que entender la Biblia. Después miramos que primero está el deseo y después está la acción. La acción, dice el verso 27, que da lugar a un deseo. La acción da lugar a un deseo. Pero dice ahí, y queda muy bonito, cuando Dios, en un resumen, como contractado, porque después lo vamos a ver en el capítulo 2, cómo es el proceso, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó el hombre y creó la mujer, los géneros y distinciones biológicas y de caracteres. Dios crea, cuando crea al hombre, miren qué precioso, lo crea, dice, con una distinción. Primero miramos, Dios crea al hombre y a la mujer. Aquí vamos a poner, Dios crea al hombre y a la mujer con distinción de género, de caracteres y biológicamente. ¿Ve? No son iguales. Podemos ver, no son iguales. Vamos a ver la distinción de género. Dice el género, primero, uno los creó, ¿cómo dice? Varón y hembra. ¿Verdad? Así dice. Sí dice. Varón y hembra. El término, hasta en la escritura, de acuerdo a la forma hebraica de varón y hembra, se distingue en, déjenme ver aquí el término, bueno, el término varón y hembra. Después miramos su escritura normal, hablando de distinciones biológicas, hablando de su distinción de género. Después venimos, distinción biológica, número 2, biológicamente, dice que Dios creó al hombre con hombre, cromosomas XY. A la mujer, cromosoma XX. Qué interesante eso. Y el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, equivalente a 46. El cromosoma dice que son una estructura celular de gran tamaño que se localiza en el núcleo de una célula. En la célula pudiéramos figurarla como un huevo frito, pero no revuelto entero. Entonces toda la clara es la célula toda, ¿verdad? Y el núcleo es la yema. Casi así viene siendo, me recuerdo, porque eso cuando estaba en primaria, yo siempre, para dibujarla, me acordaba de un huevo frito. Si dibujaba como un huevo frito las células y me salían bien. Y en la localización del núcleo dice casi todas las células eucariotas, que son las encargadas de almacenar el material genético.
Oiga bien, ¿qué hablamos de los cromosomas? Porque es la distinción biológica. Porque en el cromosoma, el hombre es quien determina el sexo. La mujer lo incuba, como una incubadora, ¿verdad? Porque el hombre pone la semilla. La mujer da a luz. ¿Entendimos eso? El hombre determina el sexo porque él es el que da el aporte de la Y, que es la distinción entre varón y mujer. Si van dos X, el hombre es el que determina si no da la Y. El hombre pone la semilla. La semilla, como hay niños que no saben leer, ahí lo vamos a ver después en el capítulo 3, tal vez no hay muchos niños, a la luz de la escritura que representa. Pero eso va, bueno, después se lo digo. Hay muchos niños. Pero el hombre es el que determina. Los adultos saben en qué va. El hombre pone la semilla, la mujer da luz. En los caracteres de la mujer y del hombre, por ejemplo, la mujer se distingue en sus caracteres a diferencia del hombre. Por ejemplo, la mujer tiene una fisionomía, estéticamente hablando, más definida que la del hombre. En la fisionomía, hablando de sus partes que la destacan como mujer, las caderas, las piernas, etcétera, el pelo, la forma de reírse, la forma de hablar, hasta la forma de pensar. La mujer dice que tiene un poco más de cordura que el hombre. La mujer tiene más sentimiento emotivo que el hombre. La mujer es más analista que el hombre es más impulsivo. La mujer es más emotiva, a la mujer le gusta más las flores, el esto. Al hombre no, vamos al fútbol, vamos al parque, vamos a la cancha, cosas más que no son tan emotivas. A la mujer le gusta como cosas románticas y esas cosas, esos detalles. ¿Ves? Entonces son caracteres, además de que en su forma biológica el hombre puede dar a luz de forma natural, jamás ni nunca, porque el hombre no tiene matriz, no tiene ovario. La mujer puede embarazar, una mujer puede embarazar a otra mujer, jamás ni nunca. La mujer no tiene próstata. Tiene. Dicen que llegó una ahí de esas transgénero, no sé cómo, a pasar consulta con... Y el doctor le dijo, señor, le dice, ¿por qué me ofende? Soy señora, no señor. Señora, tiene cáncer de próstata, le dice. Porque llegó y quería que la trataran como se... El hombre se entorpece, ¿verdad? Pero desde ahí miramos, la mujer no tiene próstata, el hombre no tiene ovario. El hombre no tiene matriz, que es la máquina donde se procesan a los niños. Esa es la virtud que Dios le dio a la mujer. Una virtud muy maravillosa, ser la que da luz a un nuevo ser para esta vida. Y ese nuevo ser puede ser un gran servidor de Dios. Es algo maravilloso que una mujer dé a luz. Eso es algo maravilloso. Por eso las mujeres del Medio Oriente, más las judías, se sentían, cuando eran estériles, sentían una vergüenza y sentían que estaban bajo maldición, porque la mujer que decía que no daba luz es como que cargar una maldición, porque de acuerdo a los principios bíblicos es una bendición llegar a ser madre. No ser mujer, llegar a ser madre es más bendecido que ser una mujer.
llegar a ser madre. Entonces, dijimos que los caracteres, que son el conjunto de cualidades propias de una persona, el varón tiene sus propias cualidades también, el varón es más rígido, le gusta ser como más, es más brusco, pudiéramos decir, más fornido, más tosco. La mujer es más delicada, por eso la Biblia dice que tratemos a las mujeres como vasos más frágiles, por la delicadeza que el hombre debe tener tacto con la mujer, la delicadeza que el hombre debe tener tacto con la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer dice, no confundamos la fragilidad de los caracteres de la dama con la debilidad. Esa es otra historia. Cuando nosotros creemos que el hombre es más fuerte que la mujer, entonces ahí es otra posición. Porque eso de fuerte y débil, sí estamos hablando tal vez de un sentido muy cultural, donde se cree que el hombre es más fuerte. No, el hombre y la mujer tienen sus virtudes delante de Dios. Están equilibrados delante de Dios. Uno tiene un rol y otro tiene otro rol. Pero la mujer sí, dijimos, tiene sus propias cualidades que la distinguen del hombre. Yo, hermano, las mujeres, yo le digo a mi esposa que se pinte, que le arregle, que yo miro que se mira bonita. ¿Ustedes creen que yo me voy a ver bonito pelándome las cejas y haciéndome un rabo? Yo no me miro ridículo, pelándome las cejas y haciéndome un rabo con un carbón aquí, un marcador de esto, odioso. Ahora, ustedes ven las damas, a veces se pintan el pelo y yo vengo y me lo pinto todo en rojo, como quiera Dios. Entonces, son cositas, ¿verdad? Que uno dice, ¿a quién le queda bien esto? No es que hay una ley que tiene, pero uno dice, ¿a quién se le mira mejor esto, verdad? ¿A quién le queda mejor? ¿A quién le queda mejor la falda o el pantalón? Imagínense que venga yo de falda y de tacones. ¿Ah? Y con las patas todas peludas ahí. ¿Cómo? ¿Verdad que? Pero si vienen las damas, miran que ven elegantes. ¿Ve? Y se distinguen. Ahora las que usan falda ya saben que son cristianas. Las que no usan falda saben que ponen en duda. Dice. No es que la falda la va a hacer más santa o más pecadora, simplemente le da la identidad de obediencia delante de Dios. No es que Dios dijo que usaran falda, sino que usaran ropa femenina. Miramos entonces, hermanos, que en el orden de la creación de Dios, también Dios bendijo a la familia. Dios diseñó a la familia y Dios creó, para diseñar a la familia, en primer lugar creó un hombre y una dama o una mujer. Adán y Eva. Pero esto de varona, hoy se malinterpreta, varón y hembra, pero es que dicen, como en unas partes le llamaban varona, entonces ahora hay un poco ahí de mariflor que se llaman varonas, dice que no son varón. O varoné, con la E, porque usan ahora la E. Entonces, hermano, en el orden de la creación de la familia, Dios los bendijo. Dios les dijo que crecieran o maduraran. Les dijo fructificar. La palabra fructificar es crecer. Eso tenemos que ver en el orden de la familia. Hoy en día, ¿por qué miramos tantas familias fragmentadas, desdichadas y tantas cosas dentro de nuestra sociedad, donde nosotros tal vez en un pasado también fuimos participantes de ello? Precisamente porque el hombre hoy en día se ha apartado del modelo de Dios de la familia. La familia, el hombre y la mujer tienen que crecer. Crecer es madurar. Madurar para poderse fructificar, para poderse multiplicar. No, hoy primero se multiplican y después se maduran y se echan a podrir, porque quedan seleque. Usted va a ver niños de 12, 13, 14, 15 años criando otros niños y no han madurado, no han crecido. Entonces se pusieron a fructificarse sin primero haber crecido. Pero el orden de una familia, bajo la bendición de Dios, por eso es que yo no
concibo la idea de que padres cristianos le den permiso a los niños a poder a que puedan jalar a los 12, 13, 14 años, porque no han madurado y son padres cristianos. Es que es mejor que lo hagan aquí en casa delante de nosotros y no que se estén viendo allá escondidos. No, eso no es ni lo uno ni lo otro. Es mejor porque el fin no justifica los medios. Lo mejor es orar, enseñarlo, instruirlo y darle seguimiento a la luz de la Escritura hasta hacerlo entender lo bueno y lo malo. Eso es lo mejor. Y si ellos ya se rebelan y lo hacen, pero usted ya como padre cumplió delante de Dios. Cumplir delante de Dios no es ser condescendiente con los hijos. Y les dijo que se multiplicasen. Les dio autoridad de gobernar. Y lo formó entonces un matrimonio. El Señor fue el primer matrimonio que le llaman monógamo, de una pareja. Y la primer matrimonio, el modelo, monógamo y heterosexual. ¿Sí va? Monogamio, gracias. Gamio. Monogámico, con C. Monogámico, gracias, hermano. Monogámico. Y la primer pareja heterosexual. ¿Cuál fue el modelo de Dios? Un varón y una mujer. Un hombre y una mujer. Hoy nosotros miramos que esos ya no se respeta. Miramos incluso, ya no digamos las cortes judiciales casando, porque incluso hay países que no lo permiten, son más conservadores como el nuestro. Nuestro país todavía en la legislatura, gracias a Dios, no ha aprobado eso. El país vecino sí ya lo aprobó, ¿verdad? Pero la legislatura nuestra es más conservadora, gracias a Dios. Al menos tenemos esa defensa moral en nuestra legislatura. Pero miramos que no solo las cortes judiciales y las legislaturas, sino que miramos sacerdotes, miramos disque pastores, yo les llamaría pseudopastores, porque, o si son pastores, habría que ver qué es lo que están pastoreando. Si ya no están pastoreando ovejas, ni peligüey, ni cabro, al saber a qué chancho estarán pastoreando o apacentando. Pero esos no son pastores del Señor, pero se autoproclaman pastores para tener más seguidores, pero están casando parejas del mismo sexo. Entonces, hermanos, miramos que el primer matrimonio fue instituido por Dios y nació en el corazón de Dios, de cómo iba a ser el modelo de la familia que Él iba a poner aquí en la tierra y que lo iba a representar a Él, a Dios. El primer matrimonio iba a ser la representación de Dios aquí en la tierra. Oiga bien, si es que a veces nosotros creemos que la familia, todos nosotros como familia, somos productos del accidente de mi papá y de mi mamá, de que se le olvidó la pastilla o que se le olvidó el preservativo o que hicieron cosas maravillosas. Y por eso salimos nosotros. Nuestra familia, oiga bien, las familias cristianas y la iglesia que está compuesta por familias cristianas es la representación de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que, si usted se mira, ahí fue lo que Dios creó, fue lo que Dios diseñó. Y Dios confió en ellos al decirle que se fructificaran, es decir, que maduraran, y una vez que maduraran, se multiplicaran, formaran el núcleo familiar, padres, madres, padre, madre, hijos, llenaran la tierra y la administraran. Ese es el proceso, ahí sí podemos decir, de desarrollo, o en otros términos, evolutivo de una familia. Del varón, se junta el varón con la mujer y crean entonces, crean el matrimonio y vienen los hijos, y después de los hijos viene el desarrollo de un, ¿cómo le llaman? De un desarrollo de económico o patrimonio familiar. Entonces se junta la pareja, crean una familia,
el matrimonio y después vienen los hijos a formar parte de la familia. Ya se crea la familia y después viene creándose lo que es el patrimonio que le vamos a dejar a heredar a nuestros hijos, según, ¿verdad?, el orden bíblico. Por eso ahí está el orden bíblico. Les dijo, primero crezcan. Después que ustedes crezcan, multiplíquense. Primero maduren. Después que maduren, multiplíquense. Después que se hayan multiplicado, señoreen, administren las cosas que estoy poniendo en las manos de ustedes. ¿Por qué le estoy recalcando en esto? Para que miremos que no solo les digo esto y ya está, sino que hay que ver y analizar lo que Dios deseó en su corazón antes de crearlo, y una vez que lo creó, lo que llevó a cabo, el deseo del corazón, qué fue lo que llevó a cabo y cómo se administraba, cómo se iba a reflejar eso aquí en la tierra. El hombre era el representante de Dios aquí en la tierra, no el Francisco argentino que está allá en Roma, que es el representante de Dios en la tierra. Ese no se representa ni a sí mismo, ni a la misma iglesia representa, porque ni lo quieren, porque es san franciscano, ni lo quieren al pobre, no representa a nadie. El que representa a Dios en la tierra ahorita es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único, Él es el Paracleto, Él es el Consolador que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, vayamos. Nos da chance, ve que bueno, nos dio chance de llegar al capítulo 2, porque miramos que en el capítulo 1 todo esto se llevó a cabo. Todo esto se llevó a cabo de una manera muy bonita, muy hermosa, que concluye, hermano, con una frase muy preciosa. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Él había creado al hombre y a la mujer, y lo había puesto a administrar, y Dios le había dado de su naturaleza, había puesto en el hombre y en la mujer de su naturaleza, de su imagen, de su semejanza, de su deidad. Lo había hecho participante al hombre para que lo representara en la tierra, y eso lo miró Dios algo muy hermoso. Miró muy hermoso que hubiera un matrimonio, miró muy hermoso que hubiera una familia. Oiga bien, para Dios eso fue bueno en gran manera, porque cuando creó la familia y los animales solo miró que era bueno, pero no era bueno en gran manera. Cuando creó la familia de las diferentes aves, miró que era bueno, pero no era bueno en gran manera. Cuando creó los peces, los monstruos marinos o las plantas, miró que era bueno. Cuando creó el sol y la luna, miró que era bueno, pero no era bueno en gran manera, hermano. Porque lo único que Dios hizo a su imagen y semejanza fue a la familia. Fue al matrimonio que estableció aquí en la tierra. A eso hizo a imagen y semejanza. No hizo otra cosa a los animales. Dios, por decir así, no le dio de su naturaleza. No compartió su imagen ni su semejanza con los animales, ni con las plantas, ni con los peces, ni con las aves. Solo con el hombre y la mujer. Y desde ahí deberíamos de considerar la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Desde ahí. Y en el capítulo 2, hermanos, es un paréntesis o resumen, pudiéramos decir, un resumen explicativo de la creación. Y habla y comienza: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día sexto. Ahí dice séptimo, pero es una mala traducción, porque en la Biblia textual dice sexto, que es la Biblia más fidedigna en cuanto a traducción del original hebreo. Ahí dice sexto, en la Biblia textual dice sexto, pero aquí dice séptimo. Entonces, si decimos que Dios acabó en el día séptimo, cuando decimos acabó es que terminó. ¿Y cómo es que reposó en el día séptimo y por eso le llaman Sabbat? Esa es una explicación, pero ¿cuál es la explicación más racional a esto? Bueno, cuando se tradujo la escritura del latín al castellano, ahí pudo haber habido un derecho de autor. Y usted quiere editar una Biblia, tiene que editarla con todos los errores y horrores que encuentre en ella.
porque son derechos de autor. Y ya nada ni nadie puede mejorar eso. Aunque usted pueda abrir un comentario abajo bíblico, un comentario que describa, pero a ver si se lo permite el derecho de autor que usted describa, que es un error en lo que es la traducción. ¿Ves? Entonces, estamos hablando, no es que la Biblia tiene errores, las traducciones son las que cometen algunos errores por cuestiones, la vez pasada les hablaba de idioma. No es fácil, hermano, traducir de un idioma a otro idioma y mantener el mismo sentido. Es más, cuando se dio la traducción del hebreo al griego de la Septuaginta, que trabajaron 70 hombres, no me diga, ese haber sido un trabajo increíble, porque imagínese que extraer de una escritura, de unas copias, porque ellos trajeron las copias, las originales no, unas copias, solo símbolo, donde los símbolos representaban alguna consonante, pero no había vocal, y donde no existía la separación, como que usted comience a escribir aquí, bueno, han visto los números romanos, ¿verdad? M, C, T, H, J, K, R, M, C, y usted, la grande, ¿cómo hago ahí? Si va de corrido y comienza, de acuerdo a la escritura, nosotros comenzamos de izquierda a derecha, ellos comienzan de derecha a izquierda, peor la situación. No es fácil, y yo se lo estoy poniendo en letra. Ellos eran barrita, puntito, puntito, una línea, puntito, puntito, barrita, etcétera, y ahí iban como las letras ahí, y ahí va, así era la escritura, toda rara, jeroglífico. Pero entonces, todo esto representaba tal vez una letra, pero no representaba una palabra, y decía, ¿qué quería decir? Y sin separación, ni punto y coma que va de chorreado, así como esto. No es fácil. Nosotros podemos ver así que se mira bonito, así se mira hermoso, porque lo escribí yo y tiene... Pero si usted lo pone chorreado, hermano, no, ni se entiende, cuesta leerlo. Y esto que sabemos palabras así. Ahora, esta gente hacía así, hermano. Entonces, en la traducción de la escritura, en la traducción, primero en las versiones originales, y de las versiones originales del texto masorético y el texto alejandrino, que son las corrientes, las dos corrientes, Textus Receptus y el texto alejandrino, que son las dos corrientes donde vienen las escrituras. Unos dicen que es más fidedigno el masorético o el texto Receptus, y otros dicen que es más fidedigno el alejandrino, porque se conservan desde la pureza, desde el origen del hebreo. Ya los otros vienen agarrando traducciones. Entonces después se tradujo al griego, del griego se tradujo al latín, del latín a otro idioma, hasta el román se le llaman, la vulgata y no sé cuántos, pero varios idiomas, el alemán, que fue el que tradujo del alemán, la Biblia del alemán, Martín Lutero. Entonces miramos, hermanos, que en toda esa y los cambios que sufre el idioma, las expresiones que va cambiando en el idioma, palabras que ya no se usan y palabras nuevas que ahora se usan y se tienen que incluir en el nuevo vocabulario. Ahora el vocabulario es más extenso que lo que era antes el vocabulario castellano rústico. Ahora hay más palabras que van saliendo conforme el tiempo. Por ejemplo, decir un celular, no existía palabra. Un móvil, no existía esa palabra. Y cosas así semejantes, ¿verdad? Porque ahora son cosas que van saliendo. Entonces eso pasó ahí en el verso 2, verso 1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día sexto. En el día sexto. La obra que hizo, y reposó el día séptimo. Ese sí está correcto. Séptimo de toda la obra que hizo. En el sexto acabó y en el séptimo reposó. ¿Entendimos eso? Bueno, ¿por qué les estoy tratando de compartir? No le estoy dando una gran cátedra
ni un exceso. Solo le estoy compartiendo lo que yo manejo más o menos, tratando de que cuando usted mire esto, porque ahora los chavalos son buenos a navegar en internet, los adultos también, y oigo una prédica, oigo una enseñanza de alguien y diga, oh, wow, y así era esto. Yo nunca lo supe en 40 años, 20, 30, 10 o 15 años ser cristiano. El pastor nunca nos enseñó eso. No, yo le estoy enseñando porque también quién sabe cuándo se los vuelve a enseñar. Sí, sí, es la verdad. Entonces miramos, hermano, dice el verso, que bueno, que ahí hay ya un dato importante en el verso 5, y toda planta del árbol, toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre, del polvo formó. Cuando dice formó, es que Dios participó de manera activa en el proceso de la creación del hombre. Mire, el hombre tiene, el cuerpo del ser humano es una maquinaria increíble, hermano. Increíble. Yo a veces me pongo a ver programas y miro cuánta cosa tiene el cuerpo humano, hermano. Más cuando son programas de medicina y cosas. Hay un programa bien bonito que ponen ahí, enfocan con cámara y todo, cuando descubren diagnóstico de enfermedades, cómo ponen el cuerpo humano, cómo ponen los órganos. Qué cosa más preciosa, hermano. Solo póngase a pensar que su cerebro es como una batería de carro. Su cerebro es como una batería de carro que produce electricidad, que es la que genera la corriente para que todo su sistema neuronal funcione. Todo el cablerío que llevamos por dentro, que se llaman tendones y nervios, es un cablerío como los cables estos de luz. ¿Y dónde se procesa energía? En el cerebro. El cerebro es la base. ¡Qué tremendo! ¿Y el carburador cuál es? El corazón. Ahí es donde bombea toda la sangre para que trabaje el motor del cuerpo. Es bárbaro. Nuestro cuerpo es lo más maravilloso que el hombre hasta el día de hoy ha hecho robot que se asemejen, no igual, que se asemejen, han hecho máquinas, por decirle así, que se asemejen al sistema modelo de un hombre. Pero lo que no pueden hacer es que esos robots se reproduzcan por sí mismos, como el hombre natural lo puede hacer. Mire, el hombre ha hecho inventos, estudios, bueno, cosas muy tremendas. Que mis nervios hagan mover así un brazo de metal, unos dedos de metal para agarrar algo. Con mis nervios mover eso es un avance científico increíble, hermano. Pero mire, lo más hermoso en todo esto, hermano, es que el cuerpo del ser humano, tan maravilloso que es, jamás el hombre lo va a poder igualar. Jamás. Ni hoy, ni nunca. La retrocavadora es como una mano que levanta así, entonces hay algo hidráulico aquí. ¿Cómo se llama ese hidráulico? Ahora está de moda. El colágeno que le llaman. Está de moda el colágeno. Lo hidráulico para que funcione. El movimiento de los huesos y todo eso. Mira qué tremendo. Y así el hombre ha venido copiando cosas. Porque el cuerpo del hombre es una maravilla. Y eso hizo Dios, una maravilla en nosotros, hermano. Y dice que formó al hombre. Cuando lo formó no lo hizo. Pues lo voy a hacer con una canilla. Y el hombre comenzó y quiso caminar y pues cayó. Pues le voy a hacer otra. No, Dios hizo de una sola vez al cuerpo humano. Y lo hizo con una perfección tan precisa, hermano, que hasta hace algunos años atrás no se sabía mucho sobre los glóbulos blancos, los funcionamientos, que son nuestras defensas, crean los anticuerpos para las infecciones, para cosas así.
y cómo es como un ejército que llevamos dentro que defiende cada uno de nuestros organismos. ¡Qué tremendo, hermano! Si es que es una maravilla lo que Dios hizo. Si usted se pusiese a estudiar cada uno de sus órganos y su funcionamiento, y cada cosa tan pequeñita, una célula, hermano, usted se dará cuenta, ¡la qué barbaridad! Cuánto Dios ha hecho en nosotros, una perfección. Dios nos formó. Por eso quiero enfocarme, porque Dios tomó sus manos, participó en la creación y nos compuso de los minerales de este suelo, porque aquí vamos a vivir en un estado de perfección. Todos los minerales que existen en la tierra los tenemos nosotros en nuestro organismo. Oiga bien, la tabla periódica usted la camina en su cuerpo. Todos los minerales que tiene la tierra, y usted también los tiene. Hay algo muy misterioso que dice que gente de otros lugares no tiene los minerales que nosotros tenemos, o carecen. Entonces tienen que buscarlo de una manera sintética. Hermanos, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, para que fueran los que administraran él. Pero también dice que Dios creó un lugar llamado Edén. Dice el versos 8 del capítulo 2, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Edén quiere decir deleite. Por eso les digo, el deseo es produce la necesidad de un deleite. Es decir, usted desea algo y se quiere deleitar en ese algo. Entonces, era un deleite de Dios, y por eso Edén significa deleite. Y en ese deleite Dios creó algo muy particular. Eso se encuentra, hermano, el Edén, según algunos estudiosos, yo no soy estudioso, pero según algunos estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, que estudian la Biblia, si tenemos aquí, creo yo, el mar Mediterráneo, aquí teníamos como lo que es Asia Menor, por aquí tenemos entonces lo que era aquí y aquí la Franja de Gaza, que es la que está en problemada. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos Israel, que es el territorio que ocupaba ante Judá, y aquí era Filistea, un territorio filisteo. Aquí ocupaba tal vez algunas partes de las 12 tribus. Aquí tenemos Jordania, Cisjordania. Y entonces en esta parte de aquí, por aquí creo que está Irak. Y entonces, hermano, en esta parte de Irak, esta parte de aquí, se consideraba el lugar llamado Mesopotamia, donde se originó la vida. Ahí. Y ahí, en Mesopotamia, es donde sale lo que conocemos como el río, los 4 ríos que menciona la Biblia, el río Eidekel, el Éufrates, el otro y el otro, son 4 ríos. Entonces aquí, Irak, ¿verdad?, Mesopotamia, entonces aquí Dios puso el Edén. Y en el Edén había un huerto. ¿Ves? Edén, y en el Edén había un huerto. No es que Dios solo hizo que el huerto, se llama el huerto del Edén. El lugar era Edén, donde comenzó todo. Y Dios en ese Edén hizo un huerto que lo puso a administrar a Adán. ¿Por qué le hago esa referencia? Porque vamos a ver más adelante que nos van a servir. En el Edén puso 2 árboles, el árbol de la vida, versos 9, y el árbol del bien y el mal. ¿Verdad? Dice en el 2:8, creo que
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tengo unos minutitos solo para explicar hasta ahí. ¿Por qué creen ustedes, esto es lo que quería llegar, que Dios pone en el huerto del Edén de todo árbol precioso y delicioso, pero hay dos árboles ahí? Uno de la vida y uno del conocimiento del bien y del mal. ¿Con qué propósito lo puso? Me gustaría saber qué maneja usted de esos dos árboles. ¿Para hacer leña y cocer frijoles? ¿Para qué puso esos dos árboles? ¿Alguien me ayuda? Alguien me dice, pastor, yo creo esto, y ahí tal vez me dan mejor información que la que yo tengo, o la ayudan a mejorar. Alguien me dice, ¿para qué Dios puso esos dos árboles ahí? Si no los tenían que tocar, el del bien y el mal. Les prohibió tocarlo. ¿Para qué los puso entonces? Ponerlo a prueba. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ponerlo a prueba, dice. ¿A quién iba a poner a prueba? Al hombre y a la mujer. ¿Alguien más? Como una advertencia. En sí, una advertencia, bueno, les pongo esto de advertencia, pero una advertencia es como que diga peligro. Una señal de advertencia es aquella que por ejemplo, están en un frasquito, ¿verdad? Y aquí hay un frasquito, ¿verdad? Bonito, ahí, panzoncito como yo, y sale algo así. Unos huesitos y una calavera ahí. Que le dice, ese señal, en los que ahora le llaman laboratorio, antes no eran laboratorio, antes eran ¿cómo le llamaban a los laboratorios farmacéuticos? Droguería, gracias hermano. Esta era una señal patentada o aceptada que representaba peligro. Ahora ya no lo ponen porque ahora ni a las pastillas de curar frijoles le ponen eso. ¿Verdad? Peligro, un tónico peligroso para los niños, para el ser humano. En las calles le ponen, cuando hay un puente, reduzca la velocidad, y hay unas señales que son de advertencia. A ver, los que manejan y tienen licencia, una señal de advertencia, ¿cuáles son esas? ¿Qué colores tienen las señales de advertencia? ¿Cómo? Roja y amarilla. Roja, amarilla y negra. No son la blanca con rojo y la amarilla. Una es de peligro y una es de peligro, de alta peligrosidad. Por ejemplo, si hay derrumbe es la amarilla, ¿verdad? Ahí hay, no, esas son las anaranjadas, si hay derrumbe. Roja. Sí. Entonces, esas señales nos advierten, ¿verdad? Pero era una señal esa de advertencia entonces. Es bueno que analicemos. Hermano dijo una prueba. ¿Qué dice usted, hermana? Usted que ha leído la Biblia. Ah, hermana Yesenia. Hermana Gladys. Hermano Kenneth. Y si les preguntan los alumnos, ¿qué le van a responder? Hermana María. ¿Para qué puso el Señor esos árboles ahí? ¿Con qué propósito? Para el nivel de... Yo aquí puse unas cosas, no les estoy diciendo que es lo único, pero yo puse unas cosas aquí. No sé si estarán de acuerdo. No fue una trampa o una forma de prueba, porque usted no le va a poner a su niño que usted ama
un cable eléctrico pelado y le va a decir, no toque ahí porque si tocaste morir, le va a poner el cable eléctrico. No, ¿verdad? Entonces no pudo haber sido una prueba. Una advertencia, casi, pero no. Porque advertirle solo es, no pase ahí que te pasaste a caer. Debía aprender en esta dinámica que Dios le había enseñado, oiga bien, de que el hombre iba a ser el puente entre el mundo material y el mundo espiritual. Es decir, Adán iba a ser el puente que Jesucristo es ahora. Eso iba a ser Adán. Por eso la Biblia habla el primer Adán y el postrer Adán. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Así como entró el pecado por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, así mismo entró la gracia por la obediencia de uno. Entonces, miramos, hermano, que Adán iba a ser el puente entre Dios, que está aquí gobernando todo el universo, y el mundo material, que es la tierra, su creación. Él iba a ser el puente, pero como iba a tener una gran responsabilidad, también iba a tener límites para que no se excediera. Límite. Entonces, Dios lo que le pone no es una trampa, no es una prueba, sino que Dios le pone límites que se expresaron en una forma de ley y principio. Oiga bien, un límite que le dijo, de todo árbol podés comer, pero de este no. Un límite que se expresa en una ley, porque nosotros miramos que a través de todo el tiempo, Dios no ha dejado sin ley al hombre. En alguna parte de la Biblia miramos que Dios ha dejado sin ley al hombre. Desde la creación le estableció ley, que aunque fuera hecho a imagen y semejanza de él, debía de someterse a una autoridad y a una ley. Y esa ley es que no debía de cruzar ese límite. Fue un límite que Dios le puso. Un límite. Miramos, por ejemplo, en el caso de Noé, cuando se vuelve a desarrollar la humanidad, ¿hubo o no hubo ley que Dios le dio a Noé? Dios le dio ley. Ahí le dice que ella puede comer hasta de la carne. Yo donde Dios aprueba la comida de la carne. De ahí le dice que él va a ser ahí donde comienza a existir la pena capital, la pena de muerte. Y ahí es donde Dios le dice que no coma el animal con su sangre. Son leyes. Y esas leyes son límites que el hombre no podía transgredir. Después miramos que Dios le da la ley donde refleja su carácter a Moisés. Y terminada la ley de Moisés, que viene Cristo, nosotros quedamos sin ley. De ninguna manera. Lo que pasa es que Jesucristo contractó toda la ley de los 10 mandamientos. ¿En cuántos mandamientos? En 2. Y ese mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le vas a robar, no lo vas a calumniar, no lo vas a codiciar si lo está amando. Ahí cumples toda la ley. Y cuando amas a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, está diciendo que va a amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amas a Dios, va a santificar a Dios, va a guardar el día del Señor, etc. En 2 mandamientos, Jesucristo contracta toda la ley de Dios. ¿Quedamos sin ley nosotros? De ninguna manera, quedamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? En una sola ley se reduce toda la ley de Cristo. ¿Alguien me la dice? Ejemplo he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. El amor. Esa es la ley de Cristo. Ese es el sello del cristiano, el amor. Por eso dice la Escritura, el que no ama,
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y cuando habla de los mandamientos, doy un mandamiento nuevo, que améis a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo os doy, que ames a tu hermano. Eso aparece, creo que en 1 de Juan capítulo 2, el nuevo mandamiento. La ley de Cristo es el amor. Entonces, ¿qué representaban estos árboles? ¿Cuál fue el que violaron? El del conocimiento del bien y el mal. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero más que todo, que se conociese que los árboles están puestos ahí no como una trampa. Usted, como si usted me va a decir, usted que es más amoroso, es más cuidadoso, es más precavido que Dios, de ninguna manera. Si hasta irresponsable somos muchas veces con nuestros hijos. Pero Dios no iba a ser irresponsable en dejarnos algo peligroso, nocivo para nuestra vida, sino que es un límite que Dios nos pone en la vida. En toda la historia de la humanidad, Dios pone límite. La razón del límite es esta. De mantener una buena relación. Si rompes ese límite, rompes la confianza. Si rompes ese límite, rompes el respeto. Si rompes ese límite, rompes la comunicación. No, es que una prueba es que yo te ponga algo para esperar en qué momento caes. Pero cuando usted le pone límite a su hijo, no le pone prueba, sino que le dice no hagas. Eso no es una prueba, es una ley, una normativa que te lleva a guardar ciertos principios, porque estos son principios de una relación. Sí. Sí. Correcto. Pero, por la obediencia. Cristo, correcto, porque no transgredió ningún límite. Ahora, si usted va a ver que lo que... Al plan, al diseño. Ahora, ¿podía Jesús en algún momento romper los límites hablando humanamente? Humanamente hablando. Sí. ¿Cuándo se dio eso? A eso vamos. Y en su humanidad podía. En su humanidad podía. Sí podía. Pero no debía. ¿Por qué no podía? En su naturaleza divina no. Claro, en su naturaleza divina no, porque Él era santo, es Dios, sin pecado. Porque con solo el hecho de concebir el pecado en la mente, ya es una persona pecadora. ¿Ves? Pero Él, hablando humanamente, por eso lo pongo en el plano humano, podía, porque estaba tentado. Y eso lo vamos a ver, cómo fue que se dio la tentación. La tentación, por eso le digo, no fue una trampa que Dios le puso, porque para probar al hombre, porque si yo te voy a probar a vos, es como cuando, bueno, no sé cuántos lo han hecho o se han dado cuenta, bueno, vamos a contratar a esta persona para que me trabaje en la casa, le voy a dejar un billete de a 100 ahí, mal puesto, a ver si se lo lleva. Cuando esas son pruebas, ¿verdad? Esas son pruebas, es porque no hay confianza, pero Dios tenía confianza en él. Dios tenía respeto en él y Dios tenía una buena comunicación en él. Entonces lo que le dijo, quiero que respete estos principios a través de eso, de no tocar ese árbol. Es un límite. Es que por ahí donde viene. Cuando nosotros decimos a poner a prueba, es como que Dios no hubiera confiado en lo que Él había creado. ¿Quién? ¿Dios o Adán? Dios. Claro, porque Él tiene una vez. ¿Qué pasa cuando en el caso de Dios, cada vez que se violaba la ley de Dios, había una sentencia y una consecuencia? Yo lo que no estoy de acuerdo es en lo que dijo de que sí, Cristo en su parte humana podía pecar. Sí. Sí, pero no. Yo creo que no, que Cristo pero Cristo no fue hecho a imagen y semejanza. Él era Dios. Él era Dios encarnado. Claro.
Sí. Sí. Pero ¿quién fue que Dios lo puso a prueba a Jesús en algún momento? No se puso nada, lo dijo. Pero las tentaciones, ¿quién las puso? Ah, bueno. No. A Eva, no a Adán. Son cosas muy diferentes. El representante de Dios en la tierra, en ese entonces, era Adán. La prueba. No, Satanás tentó. Sí, correcto. A eso lo vamos a ver más adelante, sí. Y ahí vamos a ir analizando todos esos aspectos. Pero si nosotros no entendemos esto, sí, figúrese que si nosotros no entendemos esto, hermanos, esto, jamás vamos a comprender por qué la humanidad está donde está. Jamás. Y como seres humanos, nosotros nos vamos a sentir igual que los demás. Igualito. Y no vamos a marcar ninguna diferencia. Pero cuando entendamos esto de aquí, ¿qué fue lo que realmente pasó? Y la gravedad del asunto, que la vamos a ver más adelante, vamos a comprender que la inmensidad del amor de Dios y del propósito de Dios para nuestras vidas. Él quiere que vivamos así como estamos. Lo vamos a ver aquí. Ese no era el diseño de Dios. No era el diseño de Dios.